El final de la historia de los asesinos de los páramos, Mayra Hindley y Ian Brady, es bien conocido, pero ¿sabemos cómo empezó? ¿Qué llevó a una chica común de clase trabajadora de Manchester a matar a 5 niños? Los antiguos conocidos de Mayra, quienes estudiaron su caso, y las familias de sus víctimas, arrojan nueva luz sobre su descenso a la oscuridad. El padre de Mayra le dijo a mi padre: he creado un monstruo, John, he creado un monstruo. A partir de su testimonio, hemos dramatizado los hechos que la convirtieron en un símbolo del mal, inseparable de Ian Brady. Era muy sumisa con él, quizás creyendo que así recibiría el amor que anhelaba. Y tal vez creyó que eso era amor, no lo sé. La falta de amor durante su infancia volvió a Mayra muy huraña. Su madre también era agresiva, y en lugar de contrarrestar con cariño la violencia del padre, la acrecentaba. Mayra enfrentó a la muerte siendo muy joven. Era de un gris muy pálido. Lo vi un instante y aparté la mirada. La autobiografía inédita de Hindley revela detalles íntimos de su relación con Brady. Ella comprendió desde el primer momento en que trató de besarla, que él nunca antes había besado a nadie. La mordía y lastimaba con los dientes. Esta es la historia de una terrible relación amorosa. De una pareja recluida en un mundo secreto de fantasías, perversión y violencia hechas realidad. Y de cómo idearon un plan que le costaría la vida a 5 jovencitos. Durante la infancia de Mayra, el dinero escaseaba, pero el espíritu de su comunidad era fuerte. Nació en 1942 y vivía en Gorton, uno de los barrios más pobres de Manchester. Liz Cummings, prima de Pauline Reed, una de las víctimas, vivía en la casa de enfrente. Fueron los días más felices de mi vida. Crecí en Gorton y no teníamos nada, pero entre todos hacíamos una gran familia. Para Mayra, como para cualquiera en su barrio, la violencia era una posibilidad. No todos reaccionaron igual, no todos aprendieron a defenderse. Y no todos se convirtieron en asesinos. Las casas en la zona donde vivía Mayra, cerca del monasterio, eran muy pequeñas. Podías escuchar todo lo que decían al lado, a través de las paredes. Era lo que hoy se llamaría un barrio marginal. De hecho, todos dormíamos en la misma habitación, niños y niñas juntos. Así era, todos dormíamos en la misma cama, hasta que crecíamos y nos íbamos. Así de cercanos éramos. Las puertas estaban abiertas, los niños entraban y salían de las casas de todos, y nos respetábamos mucho. Pero en Manchester, durante la posguerra, la industria pesada de la que dependían muchas familias estaba en declive. Había conflictos. Recuerdo que los adultos llegaban a discutir abiertamente en las calles por problemas entre los niños. Y los adultos no se hablaban más, mientras los niños volvían a hacerse amigos. Así era la comunidad. Mayra era un poco mayor que yo, pero teníamos los mismos amigos. Era la más escandalosa del grupo, y muy firme y audaz. Ella y su hermana menor, Maureen, se criaron con su madre, Nellie, y su padre, Bob, que había vuelto de la guerra. Podías escuchar a Nellie llamándolas. Mayra, Maureen. Creo que de ahí le viene lo escandaloso a Mayra. La cena está lista. Buena parte de lo que se sabe sobre su infancia proviene de la misma Mayra, cuando estuvo en prisión. Sus relatos deben tomarse con cautela. Quería justificarse y manipular a la opinión pública para salir de prisión. Describió su infancia a Duncan Staff, periodista con acceso exclusivo a sus documentos y a su autobiografía inédita, en la que culpa a su padre por la forma en que afectó su personalidad. Lo detestaba intensamente, y podía verse a sí misma en él. Era un tipo duro, había luchado en el norte de África. Al volver del frente, consiguió empleos menores, haciendo labores manuales. Simplemente no fue capaz de adaptarse. Se refugió en el alcohol y golpeaba frecuentemente a la madre de Mayra. También agredía a Mayra, y en menor medida, a Maureen. Sentían que no podían controlar a Mayra. Por la razón que fuera, quizás el problema era Mayra, o quizás sus padres no tenían las herramientas.
Para aliviar las tensiones, Mayra fue a vivir con su abuela a la vuelta de la esquina, sin Maureen. Mayra lo tomó como si sus padres favorecieran a Maureen y la relegaran a ella. Quería mucho a su abuela y era muy feliz allí, pero se sentía rechazada por su entorno familiar y apartada del mundo que la había creado. Mayra afirmaba que su padre se entregaba cada vez más a la bebida, a menudo en la taberna Steelworks, que sigue en pie. Declaró que las tensiones entre sus padres se agravaron. Volvía del trabajo o de Steelworks y golpeaba a la madre de Mayra, Nelly, todas las noches. ¿Cuántas veces más? Tengo derecho. 9, 10. Puedo salir a tomar algo. Ya vas a empezar. Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Mayra y su abuela esperaban fuera, mientras escuchaban los gritos y el comienzo de las peleas. Entonces intervenían. Mayra trataba de separar a Bob y a Nelly mientras su abuela golpeaba a su padre para intentar poner fin a la pelea. Frecuentemente, Mayra salía lastimada de sus intentos. Su madre también era agresiva, y en lugar de contrarrestar con cariño la violencia del padre, la acrecentaba. Bob Hindley quizás sintió que le estaba enseñando a Mayra algo importante. Le enseñó a pelear. Le enseñó a hacer el tipo de cosas que él mismo le hacía a la madre de Mayra. Mayra describió su reacción ante cierta pelea callejera como un hito fundamental. Relató hasta el último detalle de lo que pasó después. Mayra esperaba que su padre la protegiera y diera la cara por ella como autoridad en su vida, y su padre hizo todo lo contrario. Vas a arreglarlo tú sola, ya no eres una criatura, Mayra. Escúchame bien, busca a ese chico y dale lo que se merece. Anda, hazte respetar. Vamos. Estaba sola, pero había aprendido a pelear de su padre. Décadas después, aún recordaba la secuencia exacta de los golpes. Un izquierdazo a la cabeza, un derechazo al estómago y otro izquierdazo a la sien que derribó al chico. Aprendió que dominar a alguien era parte esencial en reafirmarse y sostener su autoestima. Hizo lo que su padre le ordenó hacer, y él lo reconoció. La felicitó y le mostró respeto, justo lo que Mayra ansiaba. Su padre la recompensó, y fue lo que desencadenó en ella el aprendizaje de que el uso de la fuerza era un mecanismo eficiente para influir en el mundo exterior. Su padre no fue el único en fomentar la violencia en Mayra. Mary Smith, que creció cerca de Mayra, es la viuda del hombre que estuvo casado con su hermana Maureen. Si volvías a casa con aspecto de haberte peleado, lo primero que preguntaba tu madre era, ¿le ganaste? Y si no habías ganado, te mandaba a ir y ganarle. Tenías que aprender a defenderte, no había alternativa. Mayra afirma que la falta de amor de sus padres la endureció. Pero sería Ian Brady quien desató sus deseos más oscuros. Él aún no aparecía en su vida y Mayra viviría varias tragedias más antes de que ambos se conocieran. De niña, Mayra Hindley se forjó una reputación de peleadora invencible. En su autobiografía inédita, insistió en que esos duros antecedentes y la violencia de su padre explicarían todo lo que vendría después. Pero Mary Smith, viuda de quien fuera cuñado de Mayra, no está de acuerdo. Me parece una afirmación ridícula, porque si así hubiera sido, mucho más de la mitad, quizás el 90% de todos los niños y niñas que se criaron en esa época, se habrían vuelto asesinos despiadados. Porque a todos nos hacían aprender a defendernos. La verdad, según quienes conocieron a Mayra, es que había algo en su personalidad que la distinguía de los demás. No sentía empatía por nadie más. Si alguien se lastimaba, a ella no le importaba en absoluto. Y si alguien se metía con ella, respondía a golpes sin dudarlo. Así era ella.
Sabía defenderse y conducirse muy bien. No le temía a nada ni a nadie. Su buena reputación como peleadora no pasó desapercibida. Otros chicos, incluso mayores, la desafiaban frecuentemente. Una vez, un chico escuchó que le habían tenido que quitar piojos. La piojosa, la piojosa. Al principio, él la dominó. Ella gritó que se rendía. Me rindo, me rindo. El chico ignoró las reglas no escritas de las peleas callejeras. Ella se rindió y él debió haberla dejado en paz, pero siguió golpeándola. Al ver que no paraba, como represalia, lo agarró por la cabeza y lo golpeó varias veces contra el suelo. Ella iba a castigarlo, aun si tenía que matarlo. Había un potencial que sus emociones eran incapaces de controlar, lo que sugiere un déficit. Mayra siempre se mostró fría, cruel y sin empatía. Ello habla de ese potencial que mantuvo toda su vida de causar graves daños. Mayra decía que su habilidad le hizo ganarse un lugar en las calles. Alcanzó cierto reconocimiento y asumió el papel de protectora. Frecuentemente protegía a su hermana Maureen. Déjala en paz. En una trágica ironía, también defendió a Pauline Reed, amiga de Maureen. Solo una década después, Mayra haría de Pauline la primera víctima de los páramos. Mayra no solo era más feroz que muchos chicos, también era más inteligente. Una pregunta interesante es si una mejor educación habría salvado a Mayra Hindley. Mayra se refugió de las turbulencias de la vida real en su mundo interior de fantasía. Solía encerrarse con los clásicos infantiles de la época. Beatrice Potter y Enid Blyton, El jardín secreto y Golondrinas y Amazonas. Buscaba algo más allá, algo que trascendiera la vida cotidiana. Quería entrar en contacto con un poder superior. Lo intentó con la religión, pero fue en la literatura donde encontró esa forma de evadirse de la realidad. Mayra iba a catecismo en el cercano monasterio de San Francisco. Ella y su padre querían que cursara allí la secundaria, pero su madre no estaba de acuerdo. Solo tomará catecismo. Quiero quedarme ahí. Tú vas a hacer lo que yo te ordene. Al final, se impuso la voluntad de su madre. Mayra se registró para el examen a secundaria, pero le tocaba hacerlo en una escuela para niños de clase media, en otra parte de Manchester. Dice que se sintió agobiada y reprobó. Y como su madre deseaba, terminó en la secundaria multiconfesional local. Ya adolescente y muy solicitada como niñera, Mayra seguía disfrutando de la literatura inglesa, aunque su interés en la escuela decaía y faltaba con frecuencia. No era una chica muy comunicativa, ni siquiera en la escuela. No era nada amigable. Era como si buscara algo, sin encontrarlo. Evitaba a las chicas y prefería juntarse con los varones, como Alan Grafton. En mi opinión, Mayra era la más marimacho entre las chicas. Los chicos de aquella época le prestaban muy poca atención a Mayra, porque era valentona y sabía pelear muy bien. Ninguno de ellos querría involucrarse con alguien así. En esos días, Mayra estaba enamorada de uno de nuestros amigos, Michael Higgins. Michael era un buen chico, todo el mundo lo quería. Michael tenía 13 años, 2 más que Mayra. Y eran inseparables. Siempre estaban juntos, eran muy buenos amigos. Ella lo llevaba al parque, a nadar. Y tenían las mismas iniciales, lo que era muy curioso. Mayra era una gran nadadora y cuidaba de Michael. Pero el día en que decidió no acompañarlo, lo lamentaría. Michael fue a los embalses de Debdale Park en Gorton, un día soleado, a nadar con unos amigos. Y por desgracia, no volvió a casa. Al parecer, se ahogó entre las corrientes de ese embalse. Mayra, espera. Michael se ahogó. Michael había estado nadando con otros 2 chicos, cuando se alejó de la orilla, sufrió calambres y sucumbió en la parte más profunda. Un buzo de la policía recuperó su cuerpo esa noche.
Estaba devastada por la muerte de Michael. Todo el mundo lo lamentaba, era un chico encantador. Sintió que debía haber estado allí y que le falló a Michael, porque ella lo habría salvado si hubiera estado allí. Fue un grave antecedente. Esa noche, Mayra pidió a su abuela que la dejara dormir con ella. Tuvo una pesadilla, estaba buceando bajo el agua, intentando salvar a Michael tomándolo del pelo, pero era demasiado corto. Entonces, ella también se hundía, ahogándose con él. Mayra describe muchas pesadillas y momentos casi surrealistas en los que recreaba la muerte de Michael tal como la imaginaba. Y siempre trataba de situarse físicamente ahí, en la escena, para evitar la tragedia. Es algo que se convirtió en un pensamiento obsesivo e indeseado, la clase de idea fija que la gente normal sabe evitar. Pero para Mayra, era una especie de visión de otra realidad, de un mundo en el que podía hacer cosas casi sobrenaturales. Esa mañana, recuerdo a la gente llamando a todas las puertas con la noticia de que Mike Higgins se había ahogado. Mayra estaba terriblemente conmovida. Entre todas las chicas, ella era la más cercana a Michael. El cuerpo de Michael estaba tendido en su habitación. Sus amigos fueron a verlo. Era de un gris muy pálido. Lo vi un instante, aparté la mirada y salí de la casa en cuanto pude. Quedé tan triste e impactado al ver el cuerpo en el ataúd que nunca he podido ver otro cadáver en mi vida. Mayra también pasó a ver el cuerpo. Describió muy detalladamente la imagen de Michael acostado en el ataúd, la luz cayendo sobre su cara y el atisbo de sus ojos por la delgada ranura del párpado. Es un detalle importante que se vuelve casi un símbolo obsesivo de la muerte. La madre de Michael tomó el rosario de entre sus dedos y se lo dio a Mayra. Mayra se culpaba de su muerte, pero al ver el cadáver, su reacción hacia la muerte cambió radicalmente. Se convirtió en algo capaz de encender una ira que ella dirigía hacia afuera y no hacia ella misma. Así comenzó a descargar sus emociones y frustraciones en los demás. Recaudó dinero a la fuerza, en forma muy amenazadora e intimidante, para una corona de flores, lo cual es inquietante, considerando que su duelo la debió hacer más retraída y reservada. Y no fue así. Una noche, dijo estar convencida de haber visto a Michael mirándola fijamente. Corrió hacia él, pero desapareció. En la autobiografía inédita de Mayra abundan las descripciones detalladas y vívidas de la muerte. Un perro que encontró decapitado junto a una vía férrea, un niño al que vio desangrarse tras ser aplastado por un camión. Un gato que 2 perros habían destrozado. Su autobiografía no se publicó porque sus simpatizantes la leyeron y comprendieron que la traicionaba. No le era favorable porque la retrataba como una persona inusual que estaba familiarizada con escenas de extrema violencia y muerte, sin que le incomodaran. Tras la muerte de Michael, Mayra se hundió en la religión. Se obsesionó con ello. Visitaba la iglesia todo el tiempo. Una vez que se concentraba en algo, se aferraba totalmente a ello. Para sus amigos, aún no había encontrado lo que buscaba. Surgió una nueva Mayra. Abandonó la escuela, consiguió trabajo como mecanógrafa y se decoloró el pelo con peróxido. Era como si buscara amor, y como no lo tenía en casa, fue a buscarlo donde estuviera. Y era el amor de un hombre lo que ella quería. Luego de varias relaciones, conoció a un chico llamado Ronnie Sinclair. A pesar de la reputación de Mayra, se había atrevido a jalarle el pelo en el cine. Ronnie le pidió que se casara con él, compraron anillos y estaban comprometidos. Pero conforme la relación avanzó, Mayra fue comprendiendo lo que se esperaba de ella, si efectivamente se casaba con Ronnie, y no estaba dispuesta a ello. En casa, Maureen, la hermana de Mayra, también estrenaba novio, y la dinámica familiar estaba a punto de cambiar. Su padre Bob, quien había sufrido un derrame cerebral que le dejó minusválido y amargado, había vuelto a descargar su frustración en su madre. Maureen sabía que si Mayra se enteraba, habría consecuencias.
El novio de Maureen, David Smith, desempeñaría más tarde un papel crucial en llevar a los asesinos de los páramos a juicio. Solo tómate una taza de té con él. Si lo veo, me va a escuchar. Hazlo por mí, solo 5 minutos. David no quería ir a la casa, no quería tratar con Bob. En sus memorias, David Smith describe detalladamente el momento en que conoció a la familia Hindley y la verdadera personalidad de Mayra. A David, un chico de 15 años, le habían pedido que calmara a Bob antes de que Mayra se enterara de lo ocurrido, pero ya era tarde. David llegó justo antes de que Mayra entrara y confrontara violentamente a su padre, sin restricciones. Lo humilló y le dijo que si volvía a soltar un golpe, no solo se lo devolvería, sino que lo mandaría al hospital o incluso al cementerio. La intención de dominar y hacer daño, y la cruel indiferencia hacia los demás, incluyendo a su padre, ya estaban ahí. Y si no te gusta, lárgate. El abuso que su padre ejerció en su infancia se volvía contra él. Si bien trataba de defender a su madre, estaba en esencia mostrando la misma falta absoluta de consideración hacia su propio padre que él mismo le había enseñado. Años más tarde, Mayra revelaría que se sentía atrapada en esos momentos. A los 19 años, buscando un mejor trabajo, llegó a una entrevista en una empresa de Gorton, llamada Millwards Merchandising. Bienvenida, señorita Hindley. Este será su escritorio. Una amiga ya le había hablado de un hombre tímido e intrigante que trabajaba allí. Cuando las personas se conocen, entran en juego fuerzas primordiales, y a veces no hacen falta largas presentaciones. De hecho, frecuentemente establecemos un contacto emocional inmediato con alguien en una fracción de segundo. Mayra, le presento a Ian. Ian, ella es Mayra. Esto fue lo que pasó con Mayra Hindley cuando conoció a Ian Brady. Encantado de conocerle. No solo era considerablemente guapo, sino que además tenía un carácter extraño, distante y frío. Su naturaleza era más evasiva que participativa, más desdeñosa que interesada. Y eso la atrajo. Mayra Hindley quedó prendada de Ian Brady. Esa noche se reunió con sus amigas y no podía dejar de hablar de él. Era Ian esto, Ian lo otro, y así duró mucho tiempo. En su autobiografía, describe cómo miraba por las ventanas cuando andaba por la calle y veía escenas monótonas de la vida ordinaria que le esperaba si se casaba con Ronnie. Ya no le parecía suficiente. Cada paso la llevaba ahora en una nueva dirección, hacia la oscuridad. Mayra Hindley llegó a su primer día de trabajo en Millwards Merchandising, en enero de 1961, sabiendo bien lo que quería. Al principio, no ocurrió como ella esperaba. En su autobiografía inédita, Mayra Hindley escribió que estaba perdidamente enamorada de Ian y que no comprendía la forma en que él le respondía. Gracias por su cooperación, etcétera, etcétera. Estaba acostumbrada a los chicos que le decían que les gustaba, sin medias tintas. Ian se mantenía completamente al margen. Gracias, señorita. Mayra Hindley posteriormente lo describió como una forma de ejercer control sobre ella. Estaba tratando de establecerse como una víctima a quien Ian Brady aprendió a manipular desde el principio. No creo que haya sido así, pero sin duda él era muy frío con ella. Para quienes crecieron con ella en Gorton, Mayra parecía había dejado atrás las peleas callejeras. No así su personalidad dominante. Solía pararse afuera de Millwards con su novio. Mi exmarido y yo pasábamos por Leamington Road. Y aunque nos conocía bien, nos ignoraba. No se dignaba a mirarnos siquiera. Ponía una cara casi de piedra, sin expresión ni emociones, como si llevara una máscara. Ian era de Glasgow, y a los conocidos de Mayra les parecía un extraño. Seguramente se sentía guapo, pero no era mi tipo. Y además, era mayor que ella.
No era parte de nuestro círculo de conocidos. En general, la gente congenia con los de su misma edad, no con gente menor o mayor. Era muy elegante y parecía muy inteligente. No es que la gente de Gorton no fuera elegante, pero él se veía más refinado que los demás. Recuerdo a este joven, siempre en la esquina, con varios libros en las manos. Eventualmente, ese joven resultó ser Ian Brady. Viajaba en motocicleta, cosa que nadie más tenía, y Mayra se interesó por ese chico de la moto. Al igual que Mayra, Ian Brady venía de un barrio obrero y pobre, y sus antecedentes fueron aún más duros que los de Mayra. Su madre se llamaba Peggy, era camarera en un café, y quedó embarazada, según un periodista de Glasgow. Y no pudo o no quiso criarlo, por lo que lo anunció en adopción mediante una agencia de noticias. Al igual que Mayra, Ian tenía un sentimiento de desarraigo y de rechazo por parte de su familia. Brady fue adoptado, y desde muy joven, empezó a robar y a hacerse de una serie de condenas. Más allá del lucro mal habido, delinquir le provocaba placer y le estimulaba. Y eso es algo que persistió el resto de su vida. Eventualmente, un tribunal le dio dos opciones: internarse en un reformatorio o ir a vivir con su madre biológica a Manchester. En 1954, Ian tomó el tren de Glasgow a la estación Victoria, en Manchester. 6 años después, conoció a Mayra Hindley en Millwars. Ella pronto vería otro rasgo del frío y distante Ian. Apostaba durante su hora de almorzar y más tarde llamaba a los corredores para conocer los resultados. Su apodo de apostador era Gorgon, apócope de Gorgonzola, y cuando ganaba, todo iba bien, pero cuando perdía, estallaba en ira. Maldita sea. Mayra reconoció en su ira repentina algo que le era familiar. Le recordaba a su padre y por un lado lo detestaba, pero por otro, le causaba atracción. Era algo que conocía y podía controlar, así que no la desilusionó. Fue una atracción muy enfermiza. En las pocas ocasiones en que hablaba, no era para bromear sino para comentar sobre filosofía y literatura, sintiéndose superior a los demás. Mayra estaba fascinada, pero Ian parecía no notarla. Ian no mostraba interés en Mayra, ni como compañera de trabajo ni como víctima potencial. Era Mayra quien se interesó en Ian desde el principio y por mucho tiempo. Trataba de acercarse a Ian. Salía a pasear con su sobrino pequeño por la calle donde él vivía, pero nunca lo vio salir o entrar. Finalmente, decidió demostrarle a Ian que a ella también le interesaban las letras y la filosofía. Fue a la biblioteca de Gorton y encontró un libro de poesía de Wordsworth que recordaba de la escuela. Recordaba las conversaciones que mantuvieron. Wordsworth. ¿Qué le parece? Maravilloso, me encanta. Especialmente sus poemas largos. Tendré que leerlo. Felizmente, había capturado su atención y haría lo que fuera por aprovecharla. Ahora que él se había fijado en ella, iba a asegurarse de que nunca dejara de hacerlo, hasta tener la relación que ella quería con él. ¿Escuchas música? Por supuesto. Quería a Ian más que a nada. ¿Qué tipo de música? De todo. Popular, clásica, grandes bandas. Mis gustos son muy eclécticos. Ian Brady hacía comentarios para distinguirse de su origen obrero. Prefiero la música más elaborada. Algunas grabaciones para televisión o colecciones. Para él, esos detalles eran muy importantes. No bebía cerveza, sino vino tinto. No escuchaba música popular, sino clásica. Te puedo prestar algunas cintas. La tecnología fascinaba a Ian Brady. Tenía grabadora, equipo fotográfico y su propio cuarto oscuro. Mayra empezó a ahorrar para su propia grabadora. Años más tarde, habló con el capellán de su prisión, el padre Michael Tider, de su obsesión por Ian. Le mostró un estilo de vida diferente al entorno pobre y de clase trabajadora en el que creció. La expuso a cosas nuevas y seguramente le pareció un hombre apasionante. Había puesto su mira en él. Su personalidad era obsesiva y ahora su idea fija era Ian.
canceló su compromiso con Ronnie Sinclair, quien quedó muy dolido, y la buscaba todos los días, pero ella solo pensaba en Brady. Más tarde comprendió, y me escribió sobre ello, que este fue un momento crucial en su vida. Si se hubiera casado con Ronnie Sinclair, seguramente se habría convertido en una madre normal en un barrio obrero de Manchester y habría tenido una vida feliz. Pero no fue sino hasta la fiesta de Navidad de la oficina, en diciembre del 61, casi un año después de entrar a Millwards, que la relación entre Mayra y Ian despegó de verdad. Cuando él la invitó a bailar. En las fiestas de Navidad de Millwards Merchandising, corría el alcohol. Esta tuvo lugar en un bar. Mayra estaba sentada junto a la pista de baile, un poco mareada, cuando Ian fue tambaleándose hacia ella. Le preguntó si quería bailar, la jaló de la mano para levantarla, y dieron vueltas por la pista mientras él le pisaba los pies. Y fue el momento más feliz en la vida de Mayra Hindley, hasta entonces. Luego de la fiesta, Ian la llevó a tomar otras copas. Y después la acompañó a casa. Entro contigo. No. Quédate aquí. Mayra escribió en detalle sobre su primer beso con Ian Brady. Ella comprendió desde el primer momento en que trató de besarla, que él nunca antes había besado a nadie. La mordía y lastimaba con los dientes. Él no tenía ninguna experiencia en demostrar afecto físicamente. Vete, por favor. No sabes hace cuánto tiempo quería hacer eso. Mayra creía que Ian y ella ya eran pareja, pero él pensaba distinto. Comenzó entonces un juego de acercamientos y rechazos entre ambos, en el que cada uno elevaba al otro, para luego dejarlo caer, y determinó cómo sería su relación por el resto de sus vidas. No le dirigía la palabra, la ignoraba en la oficina. Y de pronto la adulaba y le prestaba atención de nuevo, le compraba cosas y la llevaba a pasear y la hacía sentir única. Después volvía a ignorarla algún tiempo, y así continuamente. Creo que era una forma cruel de acoso, una forma de ejercer control sobre otra persona. Tal era el trato que sistemáticamente le prodigaba, hasta que finalmente sintió que la tenía bajo control y que ella lo necesitaba. Cuando finalmente accedió a sus avances sexuales, el encuentro fue brutal. La mordió varias veces. En lugar de ser un momento cálido y cariñoso, me describió con lujo de detalles lo violento y brusco que fue con ella. Ahora, intentaba presentarse como alguien que se sentía irresistiblemente atraída por un hombre con un lado oscuro. Pero mientras la mayoría de las jóvenes habrían terminado inmediatamente la relación, si se veían en una situación similar, Mayra prefirió mantenerla. Había algo brutal en Ian que fascinaba a Mayra y la embelesaba, que provenía quizás de su relación con su propio padre, algo que alimentaba su necesidad de buscar algo más de lo que otras chicas querrían. La aceptación que Mayra mostró hacia el lado oscuro de Ian le animó a revelar más. Poco a poco, Brady la fue involucrando en sus fantasías. Creo que para ella fue una caída en espiral. ¿Sabes cuántos años tenía cuando maté a mi gato? ¿Cuántos? 10. Él la transformó. La fue acosando, y esa es una palabra que quizás no se usaba tanto entonces, pero ahora tiene un significado muy claro. Lo tiré desde una torre. Gritó hasta dar contra el suelo. Tenía un plan en la cabeza, y necesitaba llevarla hasta el punto en el que ella le ayudara a realizarlo. Ya no mato gatos. Ahora, quiero matar ancianos. Son el siguiente nivel. Poco a poco, Ian fue revelando a Mayra los libros y las ideas que habían dado forma a sus fantasías. Incluido el Marqués de Sade, el sumo sacerdote del sadismo, que predicaba que la violencia y especialmente la violencia sexual se justificaban, porque eran placenteras y naturales. ¿Sabes lo que pensaba cuando empecé a leer a Sade? Platícame. Ian Brady pensaba que su conducta oscura y anormal le distinguía de su origen obrero y humilde. Muy pronto empezó a leer al Marqués de Sade.
y se interesó en el sadomasoquismo. Entonces, era algo inusual, y Myra Hindley se fue dejando llevar a este mundo porque veía en Ian Brady una imagen especular de su propio padre, y mientras su padre la golpeaba cuando era niña, Ian Brady la golpeaba durante el sexo. Su infancia, en cierta forma, la había preparado para lo que vendría con Ian Brady. Juntos, se retiraron a su mundo privado, al margen de una sociedad cuyas reglas despreciaban cada vez más. Quienes les rodeaban notaron atisbos de lo que en realidad era su relación. Era muy sumisa con él. Quizás creía que lo que recibía de Ian era amor. Seguramente pensó que eso era amor. No sé, si él le decía que se parara de manos, ella se paraba de manos. Myra, ¿de qué te disfrazaste? Un verano, Ian la encontró afuera de Millwards. Ella vestía una blusa elegante y pantalones cortos, y a él no le gustó. Le ordenó quitarse la ropa y ella se la quitó. Quítate todo. ¿En ese momento? Sí. ¿En la calle? En plena calle. ¿Qué llevaba debajo? Una falda interior larga y los calzoncillos. Si Ian decía una cosa, así debía ser. Y se subió a la moto con Ian, sin la ropa. Le regaló un libro titulado Los Insaciables, de Harold Robbins, que incluye la repugnante violación de una niña de 15 años. Ian comenzó a interesarse en la violación, el incesto y la pedofilia a partir de ese libro. Si un hombre tiene la oportunidad de asesinar con un hacha, debe aprovecharla. La pareja empezó a hacer realidad sus violentas fantasías. Ian, quien antes disfrutaba infligiendo crueldad a los animales, ahora era su protector. La pareja buscaba noticias sobre personas acusadas de crueldad hacia los animales, e iban por ellos para vengarse. Ian ejercía su propia naturaleza despiadada, violenta y sádica contra aquellos que supuestamente merecían el castigo. Ian les propinaba una golpiza o les rompía una ventana con un ladrillo. Él y Myra empezaron a vivir en un mundo en el que podían hacer a los demás lo que quisieran. Cada nueva aventura era peor que la anterior. Y muchos sufrirían las consecuencias. Ian Brady era muy previsor. Imaginaba detalladamente cómo llevar a cabo sus violentas fantasías. Pero necesitaba a Myra Hindley para llevarlas a la práctica. Tienes que leer esto. Encontró un libro titulado Compulsión, sobre el caso real del secuestro y asesinato de un niño en Chicago, a manos de dos jóvenes adinerados y bien parecidos que creían haber cometido el crimen perfecto, pero fueron capturados. Ian Brady utilizó el libro Compulsión, de Meyer Levin, como modelo para los asesinatos de los páramos. El libro es una argumentación contra la pena de muerte, pero Ian Brady lo entendió de forma completamente diferente. Lo que hizo fue analizar los errores que cometieron Leopold y Loeb, los asesinos, cuando llevaron a cabo su crimen, como secuestrar a alguien cerca de su casa, enterrar el cuerpo en una zanja de drenaje, donde lo encontraron, y quemar la cara de la víctima con ácido, lo que no hicieron bien, y permitió identificarle. Consideraba los esfuerzos de los victimarios como inútiles, inmaduros, plagados de errores y carentes del sentido de planificación que él mismo creía tener. Se dejaron ver durante el secuestro y dejaron sangre en la escena del crimen. Escondieron mal el cuerpo. Idiotas. Años más tarde, Myra describiría esa conversación. Así no se hace. Tienes que planificar y asegurarte de que el cuerpo nunca aparezca. Crearon un plan en el que Myra se disfrazaría y atraería a la víctima. Luego la llevarían hasta los páramos de Saddleworth para violarla, matarla y sepultarla. ¿Hay riesgos? No. Será el asesinato perfecto. Y tú vas a ayudarme.
Empezaron a recorrer las calles, eligiendo posibles víctimas, tomando fotos y repasando su plan. No les importó. Vamos bien. Al describir los preparativos para los asesinatos, Myra Hindley dijo que había sido forzada a buscar jovencitos y a matar contra su voluntad. Estos preparativos se llevaron mucho tiempo y Myra tuvo amplia oportunidad de abandonarlo, y no lo hizo. La obsesión con el asesinato perfecto se volvió parte de su vida sexual. Al paso del tiempo, lo que empezó como una fantasía, se volvería realidad. Pero en este punto del relato de Myra, ella afirmaba que aún necesitaba un motivo para asesinar y que un día lo consiguió. Esta es su versión de lo sucedido. Escribió que una noche empezó a sentirse mal. Cayó dormida y despertó con una resaca intensa. Resulta que Ian la había drogado con los barbitúricos de su abuela. Y luego la violó, la mordió y le tomó fotografías. ¿Qué pasó? Fueron las pastillas para dormir. ¿Qué pastillas? Las de tu abuela. Quería tenerte inconsciente un rato. Maldito. ¿Por qué lo hiciste? Porque eres mía y quería usarte. Tenía ganas de hacer contigo lo que quisiera. Es muy posible que ella haya participado voluntariamente en esa sesión de fotos y que haya inventado la historia de las pastillas para sugerir que estaba a merced de Ian. Dijo que unos días después, él le mostró las fotos. ¿Quieres ver? ¿Ver qué? Cómo lucías cuando te desnudé. Estabas inconsciente. Myra afirmó que estaba tan asustada, que escribió una carta dirigida a la policía, en caso de que desapareciera, diciendo que su cuerpo estaría enterrado a poca profundidad en los páramos de Saddleworth, pero no hay evidencia de esa carta, y dijo que más tarde la recuperó y la destruyó. Hay dudas sobre si esa carta existió o no. ¿Realmente la escribió? ¿O era otro intento por hacerse pasar por una víctima, por alguien que realmente no quería involucrarse en esos asesinatos? Pero el hecho es que siguió adelante. Mantuvo la relación con Ian Brady y participó en los asesinatos de los páramos. Parte de la explicación detrás de su participación era que en realidad se había creído todas las tonterías que Ian le había explicado. Le había creído su supuesta filosofía, pero también está el hecho de que al ponerse del lado de Ian, quedaba a salvo de ser una víctima ella misma. Ambos buscaban que la relación los protegiera del otro. Ninguno de los dos estaba dispuesto a darle la espalda al otro, por miedo a que el carácter violento y sádico que compartían se volviera contra el traidor y se convirtiera en víctima. Estarían juntos hasta el final. En el próximo episodio, veremos cómo Myra ayudó a organizar y encubrir con toda eficiencia la muerte de 5 jovencitos. Revelaremos su papel en el secuestro, violación y asesinato de cada una de las víctimas. Mi padre dijo que Myra había cometido un asesinato, y que había más cadáveres en los páramos, y mi madre dijo, ahí debe estar Pauline. Y Bob se lamentó, he creado un monstruo, Maggie, he creado un monstruo. Y contaremos la historia de los que se salvaron, incluyendo a un chico en el que confiaron demasiado, quien sería testigo de su último asesinato y provocaría su caída. Their downfall.